Anteriormente les había compartido los principios básicos de la doctrina social de la Iglesia. Les quiero compartir uno de los fundamentos de esta doctrina social de la Iglesia. Se llama la dignidad humana. Consiste en la conciencia que el ser humano toma cuando, al entrar al universo de seres, descubre modos de ser. Hay un modo de ser de cosas inanimadas como las piedras, todo lo inanimado. Hay también seres animados como las plantas, los animales. Ante ellos, el ser humano puede conferirles una finalidad. Y en este sentido, cuando el ser humano se encuentra con otro ser humano, descubre algo interesante, que el ser humano se define a sí mismo, nunca va a ser medio, siempre va a ser fin. El ser humano es fin en sí mismo, nunca va a ser medio para algo. Este hallazgo lo descubre porque el ser humano le revela dos cualidades fundamentales, que pueden ser más, pero son dos fundamentales. El ser humano tiene la capacidad de raciocinio, con un conjunto de características que hablan de una vida interior, que lo ayudan a vivir en la verdad, a tener conciencia, etc. Pero también tiene la capacidad de la libertad, del libre albedrío, que es la capacidad de autodeterminarse a través de sus actos. Y a través de sus actos revela lo que él conoce como verdad y busca como bien. Cuando el ser humano descubre esto en otro ser humano, se da cuenta que el ser humano no puede ser medio para lograr fines, sino fin en sí mismo, y lo tiene que respetar como tal. Este hallazgo no solamente es un fundamento para la doctrina social de la Iglesia, sino que es la base de lo que se conoce como la doctrina de los derechos humanos. La dignidad humana, que es el valor de la persona en sí misma, que les estoy diciendo que es valiosa por sí misma, porque tiene la capacidad de ser fin en sí misma, no medio. Esto es como la fuente de donde brotan todo el catálogo de derechos humanos y sus garantías. En este sentido, les quisiera yo después compartir un poco la fundamentación de esto que se conoce como los derechos humanos y que hoy en día prácticamente es donde se centra mucho de lo que se conoce como el trabajo político o política pública, prácticamente a nivel mundial. Y que en estos días pues vamos a escuchar mucho ese discurso, como se ha escuchado en otros momentos, cuando se agudizan situaciones mundiales, por ejemplo ahora por la pandemia, que hay asuntos también de migración que están surgiendo de una manera muy dramática y que en tiempos como el nuestro, que vienen momentos de elecciones, también brotan porque hay toda una agenda que nos ayuda a comprender este camino de los derechos humanos. A continuación les quiero compartir en algún otro momento la fundamentación de esta doctrina de los derechos humanos.